Me quedé atrapado en el lunes, podía repetirlo infinitamente. Así que me solté por completo, y cada día bailaba descaradamente sobre los puntos débiles de la colega más fría y distante de la empresa, Sofía. Le cambié el fondo de pantalla de su computadora por uno de Ultraman, le eché cilantro en el café, y durante una reunión le canté una canción de amor frente a todos. Hasta que, en el ciclo número 100, me arrodillé en un solo pie, le propuse matrimonio con el anillo de una lata de refresco. Ella, sin embargo, con una sonrisa fría, me agarró de la oreja. Luis, ¿ya terminaste de hacer el payaso? Hoy, es martes. Capítulo 1. Me llamo Luis, un oficinista común y corriente, hasta que me quedé atrapado en el lunes. Al principio, pensé que era un sueño. El despertador sonaba a las 7 en punto, mi madre me gritaba desde abajo para que bajara a desayunar, al salir me encontraba con el perro del vecino ladrándome, y en el ascensor de la empresa olía el familiar aroma a empanadillas de puerro del señor Rodríguez. Todo era exactamente igual que el día anterior. Pensé que era déjà vu, hasta que, en la misma intersección, el mismo camión cisterna, con la misma canción Campos de Esperanza, me empapó por completo. La tercera, la cuarta, la quinta vez. Cuando pasé 7 lunes seguidos en una semana, finalmente me derrumbé. Probé de todo. Pedir días libres, renunciar, incluso comprar un billete y huir de la ciudad. Nada funcionaba. No importaba lo que hiciera la noche anterior, a las 7 de la mañana siguiente siempre estaba acostado en mi cama, despertado por el familiar sonido del despertador. El tiempo se reiniciaba, y en este mundo, solo yo recordaba aquellos ayeres repetidos. Después de pasar del miedo y la desesperación iniciales al entumecimiento, lo entendí. ¿Acaso esto no era un chip de resurrección infinita? Total, al día siguiente todo volvería a empezar, podía hacer lo que quisiera sin asumir responsabilidades. Así que me solté por completo. Mi primer objetivo fue la diosa de hielo de nuestra empresa, Sofía. No había otra opción, era la más fría y difícil de acercarse, ni siquiera me dirigía la mirada a un colega común como yo. Cuanto mayor fuera el contraste, más divertido sería jugar con ella. El primer lunes, solo fue una pequeña prueba. Mientras ella iba a por agua, cambié su frío fondo de pantalla de paisaje por uno de Ultraman lanzando su rayo. Cuando regresó, se quedó mirando la pantalla durante 10 largos segundos. Por primera vez, en sus ojos, siempre serenos como un estanque, apareció una emoción llamada perplejidad. Luego, sin cambiar la expresión, volvió a poner el fondo de pantalla original, pero lo había logrado. Había visto una fluctuación en sus emociones. Eso era más emocionante que el bono del proyecto del mes pasado. En los días siguientes, mi comportamiento se volvió cada vez más atrevido. El segundo lunes, le eché a escondidas un poco de cilantro molido en su café americano. Tomó un sorbo y se quedó petrificada, con el ceño fruncido, como si estuviera dudando de su propia existencia. El 10º lunes, durante la reunión anual de la empresa, le quité el micrófono a la gerencia y le canté frente a todos los jefes la canción Los pollitos dicen. El salón de conferencias quedó en silencio absoluto. Todos me miraron como si estuviera loco. La cara del señor Rodríguez se puso negra como el carbón. La cara de Sofía, en cambio, pasó del blanco al rojo y luego al verde, todo un espectáculo. Incluso vi que su mano, la que sostenía el bolígrafo, tenía los nudillos blancos de tanto apretar. Quería matarme. Leí esa información claramente en sus ojos. ¡Qué maravilla! Total, al día siguiente todo se reiniciaría, nadie recordaría mi ridículo. Y yo, en cambio, podía disfrutar en exclusiva del placer de molestar a la diosa de hielo. Empecé a intensificar mis acciones, convirtiendo en molestar a Sofía cada día en el único KPI de mi ciclo infinito. Pegué en su silla de oficina un anuncio pequeño de Tratamos la infertilidad. Usé su impresora para sacar 100 copias de una selfie mía y las tiré desde la azotea. Incluso hackeé la intranet de la empresa y cambié su cargo de directora de proyecto a directora de baños. Cada vez, podía apreciar cómo en el rostro de hielo de Sofía aparecían todo tipo de expresiones espectaculares. De la perplejidad, a la conmoción, a la ira, y luego al entumecimiento. Incluso preparé un cuaderno especial para registrar cada una de mis hazañas y sus reacciones. Diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos. Esto se convirtió en el mayor entretenimiento de mi vida en bucle. Pensé que estos días continuarían indefinidamente, hasta que llegó el lunes número 100, capítulo 2. Después de 99 días de travesuras variadas, ya empezaba a aburrirme. Decidí hacer algo grande. Iba a proponerle matrimonio a Sofía. Por supuesto, del tipo broma pesada. Me levanté temprano, sin desayunar, y me dirigí directamente a la empresa. De camino,
Recogí una lata de refresco junto a un contenedor de basura y saqué con cuidado el anillo. Bueno, ya tenía el anillo de diamantes. En la empresa, los colegas estaban ocupados como de costumbre. Sofía seguía con su actitud distante, sentada en su lugar, revisando documentos, la línea de su perfil era fría y hermosa. Respiré hondo, preparando mis emociones. Luego, bajo las miradas atónitas de todos en la oficina, me dirigí con paso firme hacia ella. Sofía, a propósito puse un temblor y un sollozo en mi voz. Sofía levantó la cabeza, sus hermosos ojos llenos de cautela y desconcierto. Los colegas a nuestro alrededor también dejaron su trabajo, estirando el cuello, con cara de querer ver el espectáculo. No les di tiempo para reaccionar. Con un plop, me arrodillé en un solo pie. Toda la oficina quedó en un silencio de muerte. Podía oír a Carlos, mi colega gordito, conteniendo la respiración. Las pupilas de Sofía también temblaron violentamente. Probablemente pensó que estaba tramando algo nuevo, pero no esperaba una escena tan explosiva. Saqué lentamente de mi bolsillo el brillante anillo de la lata, lo levanté frente a ella y, con el tono más profundo y fingido de mi vida, grité: Sofía, sé que mi comportamiento anterior ha sido inmaduro, de idiota, pero todo fue porque quería llamar tu atención. En innumerables días y noches, mi mente, mi corazón, estaban llenos de ti. Cada una de tus ceños fruncidos, cada una de tus sonrisas ligeras, quedaron profundamente grabados en lo más hondo de mi alma. Cásate conmigo, Sofía. Aunque ahora no tengo nada, estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida, por ti, me atranqué, sirviéndote el té y el agua, lavando tu ropa y cocinando, convirtiéndome en el hombre detrás de tu éxito. Improvisé y completé la frase. Alguien a nuestro alrededor no pudo aguantar y soltó una risita. Vi que la cara de Sofía había pasado de la conmoción a un color verde hierro. Su pecho subía y bajaba violentamente, obviamente estaba furiosa. Perfecto, el efecto estaba logrado. Según mi experiencia anterior, ahora o llamaría directamente a seguridad, o tomaría la taza de agua de su escritorio y me la tiraría a la cara. Cualquiera de las dos me haría feliz hasta el siguiente ciclo. Cerré los ojos, incluso empezando a anticipar la llegada de esa agua fría. Sin embargo, el agua fría y los guardias de seguridad que esperaban no llegaron. Una mano me agarró de la oreja. La fuerza no era mucha, pero con una frialdad innegable. Me quedé paralizado, abrí los ojos. Sofía me miraba desde arriba, su rostro perfectamente hermoso no mostraba ira, sino una sonrisa fría, como si lo hubiera visto todo. Esto no estaba bien, no seguía el guión. Luis había hablado, su voz no era alta, pero se escuchaba claramente en toda la oficina. ¿Ya terminaste de hacer el ridículo? Estaba confundido, instintivamente quise levantarme, pero su mano que me agarraba la oreja apretó ligeramente y volví a arrodillarme. Yo, justo iba a decir algo ingenioso, como por ti, estoy dispuesto a hacer el ridículo toda la vida. Ella, sin embargo, se inclinó, se acercó a mi oído y, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, dijo palabra por palabra: hoy, es martes. Capítulo 3. Boom. Mi mente quedó instantáneamente en blanco, como si 10.000 toneladas de TNT hubieran explotado al mismo tiempo en mi cabeza. ¿Martes? Esas dos palabras, como un rayo celestial, me dejaron completamente freído por fuera y por dentro, con el alma fuera del cuerpo. Me quedé paralizado en el sitio, manteniendo la postura de arrodillado en un solo pie. El anillo de la lata en mi mano cayó al suelo con un clang. Mis pupilas probablemente se habían reducido al tamaño de la punta de un alfiler. Mi corazón, como si una mano invisible lo estrujara con fuerza, incluso dejé de respirar. ¿Qué estaba viendo? Vi esa leve curva irónica en la comisura de los labios de Sofía. No era frialdad, no era ira, sino una burla compasiva, como la que se le hace a un tonto. Mi mirada, fuera de control, lenta y pesadamente, como un engranaje oxidado, se dirigió hacia el calendario electrónico de la pared. Mostraba claramente: martes. Se acabó. Esas dos palabras fueron el único pensamiento en mi mente. Mi vida, en este momento, había terminado por completo. La mano que me agarraba la oreja se soltó. Sofía se enderezó, me miró con calma, como si estuviera admirando una obra de arte rara, una llamada tonto desesperado. En la oficina, el silencio de muerte se rompió. Los murmullos, las risas reprimidas, el sonido clic de las fotos con el móvil, llegaron a mí como una marea. Podía sentir que decenas de miradas se concentraban en mí como reflectores. Había compasión, desprecio, regodeo, pura curiosidad. Mi mejor amigo Carlos tenía la boca abierta, olvidándose de meterse en la boca la mitad del bocadillo que sostenía. Su expresión mezclaba conmoción, desconcierto y preocupación de: ¿mi amigo se habrá vuelto loco?
El señor Rodríguez estaba en la puerta de su oficina, apoyado en el marco, su rostro más feo que la foto que le había editado ayer como obituario. Y yo, todavía mantenía esa postura de proposición de matrimonio, como una estatua secada al viento. Muerte social. ¿Era esto la famosa escena de muerte social a lo grande? Mi cara se quemó desde el cuero cabelludo hasta los talones. Ojalá pudiera morir en el acto, o que la tierra explotara. Quería huir. Quería cargar con el edificio de la empresa y escapar esa misma noche, preferiblemente al espacio exterior. Intenté levantarme usando manos y pies, pero mis piernas flaquearon y volví a caer, en una postura aún más patética. Luis. La voz de Sofía sonó de nuevo, como un juicio salido del infierno. Se agachó, recogió del suelo el anillo de la lata y lo puso en mi palma. Tu anillo, guárdalo bien. Su voz tenía un deje de burla diabólica que nunca antes le había oído. Luego, giró, y con sus tacones altos, bajo la mirada de todos, entró en su oficina independiente, cerró la puerta de golpe, dejándome una espalda mortalmente elegante. El mundo pareció volver a funcionar. Los comentarios aumentaron instantáneamente. Joder, ¿Luis se ha vuelto loco? ¿Proponerle matrimonio a la directora Sofía? ¿Y con un anillo de lata? ¿En qué estaba pensando? Pero si siempre había sido tan formal, ¿qué le habrá pasado? Creo que es un sapo que quiere comer carne de cisne, se le ha ido la cabeza. Esas voces eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Finalmente me levanté del suelo, tambaleándome, queriendo escapar a mi asiento. Cada paso era como caminar sobre la punta de un cuchillo. Carlos se acercó corriendo, me sujetó, con cara de ansiedad. Luis, ¿estás bien? ¿Qué te pasa hoy? ¿Tendrás fiebre? Miré su rostro preocupado, abrí la boca, pero no pude decir ni una palabra. ¿Qué podía decir? Decirle que estaba atrapado en el lunes, que había repetido el ciclo 100 veces, y que había tomado hoy por otro lunes en el que podía hacer lo que quisiera. ¿Me creería? Solo pensaría que me había vuelto aún más loco y me llevaría directamente al manicomio. Sentí que mi alma se escapaba poco a poco por la coronilla. Todos los actos idiotas, todas las payasadas, todos los comportamientos de muerte social que había hecho en los 99 días anteriores. En este momento, pasaron como una película a cámara rápida por mi mente. El cilantro que le eché al café de Sofía. La canción Los pollitos dicen que le canté en la reunión general. El meme que le había hecho de Tratamos la infertilidad. Y mi maldito diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos. Me estremecí violentamente. El cuaderno. Mi cuaderno todavía estaba en el cajón de mi puesto de trabajo. Ahí estaban registrados claramente todos los crímenes que había cometido contra Sofía en 100 días. Era una prueba irrefutable. Era mi sentencia de muerte. Empujé a Carlos, loco, y corrí hacia mi asiento. Abrí el cajón. Por suerte, el cuaderno seguía ahí. Con manos temblorosas, tomé el cuaderno, como si sostuviera una bomba de relojería. Tenía que destruirlo, ahora mismo, inmediatamente. Abracé el cuaderno, me di la vuelta para correr al baño, decidido a romperlo en pedazos y tirarlo por el desagüe. Sin embargo, al girarme, choqué contra un muro humano. No era un muro humano. Era Sofía. No sabía cuándo, pero ya estaba detrás de mí. Cruzada de brazos, me miraba con calma, su mirada cayendo sobre el cuaderno que yo abrazaba. ¿Tan nervioso? Arqueó una ceja. ¿Qué tesoro es ese que abrazas? Déjame echarle un vistazo. Capítulo 4. Mi sangre se heló por completo en ese instante. Abrazaba el cuaderno como un gallo vigilado por un zorro, con todos los pelos del cuerpo erizados. No es nada. Mi voz sonaba seca, como si la hubieran lijado. Son solo unas notas de trabajo. Mientras hablaba, instintivamente escondía el cuaderno detrás de mí. La comisura de los labios de Sofía se curvó en una sonrisa fría. ¿Notas de trabajo? Dio un paso adelante. Yo retrocedí un paso, mi espalda chocó contra el frío panel divisor del escritorio, sin espacio para retroceder más. Extendió un dedo delgado y apuntó a la portada del cuaderno. ¿Cómo es que veo mi nombre escrito en la portada? Lo leyó en voz alta. Diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos. Luis, tu trabajo es bastante peculiar. Mi mente zumbó y se apagó por completo. Los colegas a nuestro alrededor, aunque estaban lejos, las palabras diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos las oyeron con claridad. Por un instante, el aire de toda la oficina se volvió irrespirable. La expresión de todos cambió de curiosidad a horror. Si la proposición de matrimonio de antes había sido una muerte social, esto ahora era una ejecución pública, y de las del tipo desmembramiento. Podía sentir que la mirada del señor Rodríguez había pasado de la ira al asesinato. Carlos me miraba, sus ojos llenos de un patetismo que decía: hermano, que tengas un buen viaje, en los festivales te quemaré incienso. Estaba acabado.
No solo me iban a despedir, probablemente también me demandarían difamación, acoso, violación del derecho al honor. 100 cargos daban vueltas en mi cabeza. Incluso empecé a pensar si mi sueldo alcanzaría para compensar los daños morales de Sofía. Dámelo. La voz de Sofía no tenía ni un ápice de emoción. Me tendió la mano. Esa mano, blanca, larga, de nudillos marcados. Pero a mis ojos, era la mano de un demonio que venía a por mi vida. Apreté el cuaderno contra mi pecho, negando con la cabeza como un sonajero. No, no te lo puedo dar. Si se lo daba, podría saltar directamente desde la azotea del edificio. Oh, Sofía sonrió. Esa sonrisa me puso los pelos de punta. Parece que dentro hay muchos secretos que no puedo saber. Ya no perdió más tiempo conmigo. Pasó a la acción directamente. No me esperaba que Sofía, aparentemente delgada y frágil, fuera tan fuerte. Con una mano me sujetó fácilmente y con la otra agarró con precisión una esquina del cuaderno. Una feroz batalla por el cuaderno se desarrolló en medio de la oficina. Yo, como una doncella aferrándose a su último pedazo de dignidad, resistía con todas mis fuerzas. Suéltalo, Sofía. Esto es un robo. Si no sueltas llamo a alguien. Abuso. Empecé a decir tonterías sin sentido, intentando que se echara atrás con el ruido y las molestias. Sin embargo, Sofía no se inmutó en absoluto. Su expresión era aterradoramente tranquila. Los colegas a nuestro alrededor estaban completamente petrificados. Probablemente nunca en su vida habían visto una escena tan absurda. La diosa de hielo de la empresa, la directora de proyecto, forcejeando con un colega varón por un cuaderno. Ras, un sonido crujiente. La portada del cuaderno se rasgó por una esquina. Varias páginas cayeron de dentro, esparciéndose por el suelo. Mi corazón también se rompió en pedazos. Sofía dejó de forcejear. Yo también me detuve. Los dos miramos hacia las páginas esparcidas en el suelo. Una de ellas, precisamente, mostraba mi letra más desordenada y el contenido más escandaloso. Era el lunes número 44. Aburrido, había usado un software de edición para hacerle un montaje a Sofía. Un montaje donde ella llevaba un abrigo de flores, sentada en un can del noreste de China, abrazando un cerdo y mordiendo una mazorca de maíz. Al lado había una frase, Cuiua, trae el Xuan Kai. Y esa imagen estaba impresa en esa página. Al lado, estaba mi diario. Día 44, Operación Cuiua, éxito total. Sofía se quedó mirando la imagen un buen rato, luego su pantalla se puso negra. Supongo que quería tirar el ordenador, pero se aguantó. Apretaba los puños con fuerza, las uñas casi se le clavan en la carne, y los hombros le temblaban ligeramente. Jajajaja, se ha enfadado, se ha enfadado. Esa expresión de querer montar en cólera pero tener que mantener la compostura es tan adorable. El aire pareció solidificarse. Podía oír el sonido de mis dientes castañeteando. Lentamente, muy lentamente, levanté la cabeza. Mis ojos se encontraron con los de Sofía. En sus ojos no había llamas de ira, solo una oscuridad profunda, fría, muerta, insondable. Ella, lentamente, se agachó. Recogió esa página. Luego, me miró y sonrió. Cuiua, trae el Xuan Kai. Muy adorable, ¿verdad? Juro que vi a la muerte haciéndome señas. Capítulo 5. Ven conmigo adentro. Sofía sostenía el papel, su voz calmada, sin la más mínima emoción. Dicho esto, giró y entró en su oficina. Yo me quedé parado, las piernas como si estuvieran llenas de plomo. Cada nervio me gritaba que huyera. Pero la razón me decía que podía escapar del monasterio, pero no del templo. Si hoy huía, mañana me esperarían una citación judicial y una carta de despido de la empresa. Bajo las miradas compasivas de todos mis colegas, di un paso, luego otro, arrastrándome hacia la oficina de Sofía. La sensación era como ir al patíbulo. La puerta se cerró tras de mí, aislando todos los sonidos del exterior. La oficina estaba tranquila, solo se oía el ruido del aire acondicionado. Sofía no se sentó, se quedó de pie detrás del escritorio, de espaldas a mí, mirando por la ventana. No hablaba, y yo no me atrevía a hacerlo. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Cada segundo era una tortura para mí. Sentía que mi espalda ya estaba empapada en sudor frío. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente se dio la vuelta. Dejó suavemente el papel con la imagen de Cuiua y el Xuan Kai sobre el escritorio. Luego, apartó la silla, se sentó, cruzó los brazos y me miró. Luis, sí. Me puse firme como un reo esperando sentencia. ¿Cuánto tiempo llevabas en el ciclo? De pronto hizo una pregunta que no me esperaba en absoluto. Levanté la cabeza bruscamente, mirándola conmocionado. Ella, ¿cómo lo sabía? Mi expresión, obviamente, me delató. El rostro de Sofía mostró un destello de comprensión, como diciendo ya me lo imaginaba. Parece que acerté. Se recostó en la silla,
golpeando ligeramente la mesa con los dedos. ¿Desde cuándo empezó? Mi mente seguía en completo caos. Hace unos 3 meses. Respondí por instinto. 100 días. Lo completó ella. Luego, señaló el maltrecho cuaderno que yo abrazaba. ¿Así que aquí dentro están registrados mis 100 días de momentos de perder los estribos? Bajé la vista al cuaderno, luego la miré a ella y asentí con dificultad. El sudor frío resbalaba por mi sien. Acabado, todo estaba acabado. Mi mayor secreto, lo sabía ella. Pensé que montaría en cólera, que me interrogaría, que me llamaría pervertido. Pero no lo hizo. Solo me miraba en silencio, con una mirada compleja, como si estuviera estudiando una especie de criatura antigua y extraña. Entonces, alargó la voz. ¿El cilantro de mi café lo pusiste tú? Asentí. Los pollitos dicen, en la reunión general los cantaste tú. Seguía sintiendo. El Ultraman en mi ordenador, el anuncio en mi silla, que cambiaran mi cargo a directora de baños. Con cada frase suya, mi cabeza bajaba un poco más. Al final, mi barbilla casi tocaba el pecho. ¿Todo lo hiciste tú? Sí, confesé. A estas alturas, intentar negarlo ya no tenía sentido. En la oficina, el silencio volvió a apoderarse del ambiente. Podía sentir la mirada de Sofía, como un bisturí, cortándome por todas partes. Pensé que lo siguiente sería una tormenta desatada. ¡Puf! Una risita. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué estaba viendo? Sofía se reía. No era una sonrisa fría, ni una burla. Era una sonrisa genuina, de corazón, con las comisuras de los labios levantadas, incluso los ojos curvados como lunas crecientes, una sonrisa, aunque fugaz, pasó en un instante, pero la vi claramente. La diosa de hielo, sonriendo, ¿me habría jugado una mala pasada la vista por el exceso de susto? Luis dejó la sonrisa, recuperando su expresión fría, pero su tono era mucho más suave que antes. ¿Sabes que eres muy divertido? Yo. Este giro argumental no me lo esperaba ni en 1000 años. ¿Divertido? La había atormentado durante 100 días, y ella me encontraba divertido. ¿Era esto el síndrome de Estocolmo? ¿O tal vez ella era una masoquista oculta? Mi mente, al instante, se llenó de 1000 ideas absurdas. Ese diario tuyo, señaló el cuaderno. ¿Puedo verlo? Me estremecí. No, respondí sin pensar, ni hablar. Ahí dentro no solo había cosas del nivel de Kuai y el Swan Kai, había cosas mucho peores. Por ejemplo, el día 66, aprovechando que no estaba, cambié su planta suculenta por un diente de ajo. El día 78, usé su foto para hacer un meme estilo Kenneth Mouse y lo envié al grupo de la empresa. Por supuesto, al día siguiente nadie lo recordaba. El día 90, incluso me colé en su oficina y doblé todas las puntas de su preciado juego de plumas estilográficas de edición limitada. Si se enteraba de esto, me tiraría por la ventana en el acto. ¿Seguro? Sofía entrecerró los ojos. Una aura peligrosa se extendió. ¿No se te ha olvidado que lo de la proposición de matrimonio pasó hoy, martes? Todos en la empresa lo han visto. Con solo salir ahora y decirle a recursos humanos que me acosas desde hace tiempo, afectando gravemente mi trabajo y mi reputación. ¿A qué adivinas cuál será tu destino? Me estaban amenazando, descarnadamente, sin el más mínimo disimulo. Miré su rostro impasible y mi corazón se heló. Una demonio. Esta mujer era definitivamente una demonio con apariencia de diosa de hielo. Mis manos, que sostenían el cuaderno, empezaron a temblar. ¿Dárselo o no dárselo? Dárselo era incineración en el acto. No dárselo era desmembramiento primero, descuartizamiento después, y finalmente reducción a cenizas. ¿Tenía elección? Cerré los ojos, con expresión de mártir, como entregando mi testamento, y le tendí el diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos. Directora Sofía, por favor, léalo con cuidado. Me preocupa que su corazón no lo resista. Capítulo 6. Sofía tomó el cuaderno. Mi corazón se hundió hasta lo más profundo. No lo hojeó de inmediato, sino que lo dejó sobre la mesa y luego hizo algo que me sorprendió. Se levantó, fue a la fuente de agua y me sirvió un vaso. Siéntate, señaló la silla frente a ella. Completamente abrumado, me senté temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Un golpe y luego un caramelo? ¿O la última comida antes de la ejecución? Sostenía el vaso, mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba. Sofía se sentó frente a mí y, por fin, abrió el maldito diario. Mi corazón se subió a la garganta. La miraba fijamente a la cara, sin perder ningún cambio en su expresión. Leía rápido, devorando las líneas. Al principio, su expresión era serena, pero poco a poco, su ceño empezó a fruncirse ligeramente. Cuando llegó al pasaje donde le echaba cilantro al café, la comisura de su boca se contrajo involuntariamente.
Cuando leyó lo de cantar los pollitos dicen en la reunión general, su rostro se oscureció. Cuando leyó lo de cambiar su planta suculenta por un ajo, respiró hondo y su pecho se agitó. Sentí que la temperatura de la oficina bajaba a velocidad visible. Incluso creí oír el sonido crack de las ventanas, como si se helaran. Mi trasero ya se había despegado medio centímetro de la silla, listo para salir disparado si la situación se ponía fea. Finalmente, se detuvo en una página. Su mirada se clavó en esa página. Su rostro se volvió más sombrío que nunca. Estiré el cuello y eché un vistazo furtivo. Maldición. Era el día 90. La página de las plumas dobladas. Recordaba claramente que ese juego de plumas era de una marca alemana, edición limitada mundial, de un valor considerable. Según decían, era un regalo de cumpleaños de su padre, y lo cuidaba mucho. Y yo, en aquel ciclo, como no se me ocurría nada nuevo, en un arranque de locura, destrocé ese juego de plumas. Incluso había escrito en el diario, muy ufano, día 90, plan destrucción. Las preciosas plumas de Sofía, las doblé en forma de baile de algas. Mañana descubrirá que sus queridas plumas están todas fracturadas. Jajaja, me pregunto si llorará cuando lo vea. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas ni que 8 cuartos? Ahora solo esperaba no morir demasiado mal. Luis. Sofía levantó la cabeza lentamente, su voz fría como sacada de un glaciar. Ese juego de plumas, Centenario, fuiste tú quien lo estropeó. Cada palabra suya era como un trozo de hielo que me golpeaba el corazón. Podía ver claramente 2 pequeñas llamas de ira ardiendo con furia en sus ojos. Maldición, el volcán estaba a punto de entrar en erupción. Me levanté de un salto de la silla y, más rápido que un rayo, me abalancé hacia la puerta. Directora Sofía, déjeme explicarlo. Es un malentendido. Eso pasó en el ciclo. El ciclo, ¿lo entiende? Al día siguiente todo volvía a la normalidad. Sus plumas seguro que ahora están bien. Me expliqué atropelladamente, con la mano ya en el pomo de la puerta. Sofía no se movió, solo me miró fríamente. Volver a la normalidad. Soltó una risa fría y abrió lentamente el cajón de su derecha. Sacó de dentro una caja de plumas elegante. Abrió la caja. Dentro, descansaban varias plumas estilográficas. La punta de cada una tenía una forma, extraña, retorcida, desenfrenada. Exactamente igual que como las había doblado yo el día 90. Mi cerebro volvió a colapsar. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Por qué las cosas que ocurrían en el ciclo se trasladaban a la realidad? ¿No se reiniciaba el tiempo? Parece que tu supuesto ciclo tampoco es omnipotente. La voz de Sofía llegó, leve. Algunas cosas, una vez cambiadas, cambian para siempre. Se levantó y caminó hacia mí, paso a paso. Cada paso era como pisar mi corazón. No tenía a dónde retroceder, mi espalda pegada a la puerta. Directora Sofía, lo compenso. Se lo compenso. Estaba a punto de llorar. Le doy mi sueldo de por vida. Trabajo para usted para pagar la deuda. Sofía se detuvo frente a mí. Estábamos muy cerca, incluso podía oler su perfume frío. Levantó la mano. Cerré los ojos asustado, pensando que me iba a dar una bofetada. Sin embargo, su mano solo descendió suavemente sobre mi hombro. Compensar. Se inclinó hacia mi oído y susurró. ¿Crees que ese juego de plumas se puede medir con dinero? Me lo regaló mi padre. Su voz contenía un atisbo apenas perceptible de aflicción. Me quedé paralizado. Abrí los ojos y vi que los ojos de Sofía parecían un poco enrojecidos. Iba a llorar. Joder, había hecho llorar a la diosa de hielo. Eso era un pecado grave. Me puse nervioso al instante, sin saber qué hacer. Lo siento. No fue mi intención. De verdad no sabía que sería así. No llore, por favor. Intenté consolarla atolondradamente, y en mi desesperación, se me trabó la lengua. ¿Quiere doblarme algo a mí? Mis dedos, doble los que quiera. No me quejaré. Sofía. Toda la tristeza que acababa de acumular desapareció al instante con mis palabras. Me miró como si fuera un idiota, durante 3 largos segundos. Luego, volvió a reír. Esta vez, de verdad no pudo contenerse. Se rió tan fuerte que se le sacudían los hombros. Yo estaba completamente desconcertado. ¿Qué le pasaba a esta mujer? Un momento quería matarme, al siguiente llorar, y luego reír. Ni los cambios de máscara de la ópera de Sichuan eran tan rápidos. Se rió un buen rato antes de calmarse, secándose una lágrima del rabillo del ojo. Luis, eres un verdadero tonto, negó con la cabeza y soltó mi hombro. Bueno, lo de las plumas, lo dejamos pendiente por ahora. Hablemos de otra cosa. Volvió al escritorio, cogió el diario de cómo hacer que Sofía pierda los estribos. Este diario, a partir de hoy, es mío. No, me negué de nuevo. Este diario era mi evidencia del crimen, mi último as en la manga.
Si se lo daba y luego ella lo sacaba de contexto, lo adornaba, entonces sí que no tendría salvación. A cambio, Sofía agitó el cuaderno. Puedo ayudarte a solucionar el lío de la proposición de matrimonio de hoy. Y puedo hacer como si nada hubiera pasado, no tomar medidas por todo lo que me has hecho antes. ¿Qué te parece? Capítulo 7. La oferta era demasiado tentadora. Era un trato con el diablo. Cambiar un diario que registraba todos mis crímenes por mi liberación y, además, solucionar la crisis de muerte social inmediata. Vacilé. La razón me decía que no lo entregara. Si ese diario caía en sus manos, sería como entregarle mi punto débil. En el futuro, podría manipularme como quisiera. Pero, al pensar en las miradas extrañas de los colegas y en la cara de furia del señor Rodríguez, mi razón empezó a flaquear. Cuento hasta 3. Sofía levantó 3 dedos. 3, 2. Se lo doy. Antes de que llegara a 1, me rendí sin condiciones. Un hombre de verdad sabe cuándo ceder. La dignidad y la integridad no eran tan importantes como sobrevivir. Sofía sonrió satisfecha. Guardó el cuaderno en un cajón y lo cerró con llave. Ese gesto parecía el de alguien guardando un valioso trofeo de guerra. Bien, ahora vamos a solucionar el problema de fuera. Fue a la puerta y la abrió. Yo la seguí. La oficina seguía en un silencio extraño. Todos fingían trabajar, pero el rabillo del ojo nos espiaba. Sofía se aclaró la garganta. Atención, todos. Su voz no era alta, pero suficiente para que todos la oyeran. Todos levantaron la cabeza. Respecto al comportamiento de Luis hace un momento, creo que debo dar una explicación. Ahí viene. Llega el momento del juicio. Tragué saliva nervioso, apretando los puños en secreto. Sofía miró a su alrededor, con una sonrisa adecuada pero distante. En realidad, esto era solo un simulacro interno de nuestro departamento para probar el nuevo plan de contingencia para el cuidado de los empleados y el estrés psicológico, recién implementado por la empresa. ¿Simulacro? Carlos fue el primero en no poder contenerse y preguntar. Los demás también parecían desconcertados. ¿Cuándo había implementado la empresa ese plan? Sí, un simulacro. Sofía siguió inventándose la historia sin inmutarse. Luis era el rol de empleado bajo presión extrema en este simulacro. Al decir esto, incluso me lanzó una mirada de ánimo. Inmediatamente capté la indirecta, me enderecé y puse cara de sí, solo estaba actuando. Y yo, el rol de la persona, acosada, por él. La mirada de Sofía recorrió a los presentes. El objetivo de este simulacro era probar la reacción de los colegas en una situación de emergencia, así como la capacidad de respuesta de la gerencia. Hizo una pausa, cambió el tono y miró al señor Rodríguez. Viendo los resultados, no son nada ideales. Durante los 10 minutos que duró el incidente, nadie intervino, ni informó a la gerencia o al departamento de seguridad. Todo el mundo solo miraba, incluso sacaba fotos. Señor Rodríguez, lo nombró directamente, como jefe de departamento, usted tampoco reaccionó de manera efectiva en el primer momento. Esto demuestra que los mecanismos de emergencia de nuestra empresa tienen grandes deficiencias. La cara del señor Rodríguez se puso color ciruela al instante. Él había venido a reírse de mí, y ahora el fuego le caía a él. Esto, directora Sofía, yo, titubeó, sin atreverse a decir nada. Los colegas también bajaron la cabeza, sin atreverse a seguir mirando. Nadie se esperaba que un cotilleo romántico pudiera ser elevado por Sofía al nivel de la gestión y seguridad de la empresa. Su mente era realmente ágil. Así que, Sofía hizo su resumen final, este asunto queda zanjado aquí. Espero que todos tomen nota y dediquen más energía al trabajo. Además, todos los colegas que hayan sacado fotos o videos relacionados, por favor, bórrenlos inmediatamente. No quiero ver contenido de este simulacro en ningún canal no oficial. De lo contrario, la empresa tomará medidas severas. Sus palabras sonaron firmes, con una autoridad indiscutible. En la oficina, se oyó un coro de clics borrando fotos. Una tormenta de muerte social que podría haberme arruinado, fue disipada por ella con unas pocas palabras, de manera sencilla. No solo la disipó, sino que de paso reprendió a todo el departamento y consolidó su autoridad. Lista, realmente lista. Miré la espalda de Sofía y, por primera vez, sentí un poco de admiración. Esta mujer no era sencilla. Una vez calmada la tormenta, la oficina recuperó su ritmo normal de trabajo. Solo que, las miradas de los colegas hacia mí seguían siendo un poco raras. Había sospecha, pero sobre todo recelo. Después de todo, ahora era alguien certificado personalmente por la directora Sofía. Carlos se acercó, me dio un codazo y preguntó en voz baja. Luis, ¿qué pasó en realidad? ¿Era de verdad un simulacro? Lo miré con aire misterioso, le di una palmadita en el hombro. Lo que no debes preguntar, no lo preguntes.
Dicho esto, me di la vuelta con aires de grandeza, dejándole una espalda enigmática. Que bien se siente fanfarronear, aunque sabía que solo era temporal. Mi punto débil seguía en manos de esa mujer. Toda la tarde estuve intranquilo. No sabía qué haría Sofía a continuación. ¿Cómo usaría ese diario contra mí? ¿Hacerme servirle el té y el agua? ¿O hacer que ladrara como un perro? ¿O tal vez fotocopiaría el diario en 100 copias y lo pegaría por toda la empresa? Cuanto más pensaba, más frío sentía la espalda. Por fin llegó la hora de salir. Agarré mi mochila y quise ser el primero en salir corriendo. Luis. Esa voz familiar sonó de nuevo a mis espaldas. Me quedé paralizado, me resigné y me di la vuelta. Directora Sofía, ¿pasa algo? Sofía ya había recogido sus cosas, con el bolso al hombro, de pie frente a mí. Acompáñame a casa. Era una orden. Me quedé perplejo. Mi casa no está lejos, y además, no me pilla de camino. Hoy mi coche tiene restricción, dijo con indiferencia. Pero yo voy en metro. A partir de hoy, vienes en coche. Me interrumpió. ¿Por qué? Porque se acercó, con una sonrisa diabólica en los labios. Mi chofer personal no puede ir apretado en el metro todos los días, ¿no? ¿Chofer personal? ¿Cuándo me había convertido en su chofer? También puedes negarte. Se encogió de hombros. Pero no te garantizo que mañana por la mañana tu diario de perder los estribos aparezca en el escritorio de cada persona de la empresa. Otra amenaza. Una amenaza descarada. Apreté los dientes y, entre ellos, solté 2 palabras. Encanta, Así, yo, Luis, tras terminar mi vida cíclica de 100 días, inicié oficialmente mi etapa de venderme para pagar deudas. Y mi acreedora era la mujer a la que había acosado durante 100 días, Sofía. Capítulo 8. Al día siguiente, efectivamente, aparqué mi viejo y destartalado Sherry de segunda mano frente al edificio donde vivía Sofía. Vivía en una urbanización de lujo, mi cochacho destartalado parecía fuera de lugar allí, y el guardia de seguridad me miraba con desconfianza. Sofía salió de la puerta del edificio, vestida con un traje profesional elegante y tacones altos. Al ver mi coche, sus cejas se arquearon ligeramente, casi imperceptiblemente. Suba, directora Sofía. Abrí solícito la puerta del copiloto. Ella se sentó, y un suave aroma a perfume inundó al instante el reducido espacio del coche. Estaba nervioso, hasta las palmas de las manos me sudaban. Era la primera vez que una mujer que no fuera mi madre se sentaba en el asiento del copiloto de mi coche. El motor arrancó con un rugido parecido al de un tractor. Sonreí incómodo. Este coche es mayor, tiene carácter. Sofía no dijo nada, solo miró a su alrededor el interior del vehículo. Finalmente, su mirada se posó en un amuleto de la suerte que colgaba del espejo retrovisor. Me lo había dado mi madre, de un templo. ¿Eres muy creyente en esto?, preguntó. Me lo dio mi madre, para tener tranquilidad. Asintió y no volvió a hablar. Silencio durante todo el trayecto. El ambiente dentro del coche era tan incómodo que podrían haberse cavado 3 habitaciones. La miraba de reojo. Ella miraba por la ventana, la luz del amanecer bañaba su rostro, dando a su perfil frío un halo suave. Había que reconocerlo, esta mujer era realmente hermosa, hermosa desde cualquier ángulo. Si no fuera por conocer su esencia demoníaca, quizás hasta me habría gustado un poco. Al llegar al aparcamiento de la empresa, apenas aparqué, Sofía se desabrochó el cinturón. A partir de ahora, a las 7:30 de la mañana, espérame aquí. Dejó caer la frase y salió del coche, sin ni siquiera un gracias. Miré su espalda, sintiendo un nudo de frustración en el pecho. Malditos capitalistas. Los días siguientes, me convertí completamente en el chofer personal y asistente de Sofía. La recogía por las mañanas, y si al salir del trabajo tenía que quedarse más tiempo, yo también tenía que esperar en la empresa. Si ella tenía una reunión, yo tenía que prepararle el café y los documentos fuera. Si veía a un cliente, yo iba detrás cargado con los bolsos. Incluso me hacía recoger sus paquetes, pagar las facturas del agua y la luz, pasear al perro. Sí, pasear al perro. En su casa tenía un samoyedo llamado Carbón. El perro, por fuera parecía un ángel, pero su carácter, como el de su dueña, era arrogante y difícil de contentar. Con la comida era muy exigente, en los paseos solo seguía rutas fijas, y si veía a alguna perrita, era imposible tirar de él. Varias veces estuve a punto de protagonizar con él una escena de correteo humano-canino por la urbanización. Sentía que no estaba trabajando para Sofía, sino siendo su esclavo, y su moneda de cambio era ese maldito diario. De vez en cuando, mencionaba casualmente algún fragmento del diario delante de mí. Luis, hoy el café está bueno, ¿no le habrás echado cilantro? Luis, esta tarde hay reunión, ¿por qué no subes a cantar? Los pollitos dicen,
para animar. Luis, me he comprado una planta suculenta nueva, tendrás que vigilarla bien, que no se convierta en un ajo misteriosamente. Cada vez, acertaba en mi punto débil. Yo solo podía poner cara de circunstancias y sonreír, maldiciéndola por dentro 10.000 veces. Hasta Carlos se dio cuenta de que algo no iba bien. Luis, últimamente te veo mucho con la directora Sofía, ¿no estarás liado con ella? ¿Liado? Lo que tenía era una historia de sangre y lágrimas de esclavitud. Solo es por trabajo, era la única explicación que podía dar. Pero en mi corazón, la duda era cada vez mayor. ¿Por qué Sofía me atormentaba tanto? ¿Por venganza? Seguro que en parte sí, pero tenía la sensación de que no era solo eso. Parecía disfrutar del proceso de esclavizarme. A veces, si me quedaba hasta tarde y le llevaba documentos arriba, la veía a ella sola, en una oficina vacía, mirando el paisaje nocturno por la ventana, abstraída. Esa espalda parecía un poco solitaria, y cuando yo aparecía, ella inmediatamente escondía esa melancolía y volvía a convertirse en la reina de hielo altiva. ¿Cuántas caras tenía esta mujer? Hasta que una vez, la llevaba a casa. Ese día parecía de mal humor, no dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Al llegar a la puerta de su edificio, no bajó inmediatamente. Luis, de repente habló. Sí, tú, durante esos 100 días de ciclo, ¿qué hacías cada día? Me quedé desconcertado. Pues, ir a trabajar, salir del trabajo, y luego, pensar en cómo gastarte bromas. ¿Nada más? Nada. Mentí. En realidad, sí había más. En esos innumerables lunes repetidos, también había sentido una soledad y una desesperación extremas. En todo el mundo, solo yo recordaba el pasado, y mi tiempo se había detenido para siempre en ese día. Una vez probé a no hacer nada en un lunes, solo tumbado en la cama, mirando al techo, desde que amanecía hasta que anochecía. Esa sensación era peor que la muerte. Por eso empecé a portarme mal, a molestar a Sofía, porque solo al ver cómo se resquebrajaba su rostro de hielo, podía sentir que seguía vivo de verdad. Ella era la única referencia que encontré en el ciclo infinito, una referencia que demostraba mi existencia. No podía contarle estas cosas, eran demasiado cursi. Sofía guardó silencio. El aire dentro del coche se volvió pesado. Luis, al cabo de un buen rato, habló de nuevo, con voz muy baja. En esos 100 días, ¿alguna vez pensaste qué pasaría si un día el ciclo terminara? Mi corazón se estremeció. Esa pregunta, la había pensado, pero lo que pensaba era cómo solucionarlo, cómo enfrentarme a la situación de muerte social. Nunca había pensado en otra cosa. No, negué con la cabeza. Ella se volvió y me miró, sus hermosos ojos llenos de emociones complejas. Pues ahora puedes pensarlo. Dicho esto, abrió la puerta del coche y bajó, dejándome a mí solo, dentro del coche, rumiando durante mucho tiempo sus palabras sin pies ni cabeza. Capítulo 9. Los días pasaban en mi rutina diaria de explotación despiadada por parte de Sofía. Poco a poco me acostumbré a recogerla y llevarla al trabajo cada día, a ayudarla con sus trámites, incluso a pasear a ese perro arrogante llamado Carbón. La relación entre nosotros parecía volverse algo más sutil, pasando de acreedora y esclavo a otra cosa. Ella seguía usando el diario para reprenderme de vez en cuando, pero en su tono cada vez había menos amenazas y más bromas. A veces, incluso iniciaba conversaciones sobre temas ajenos al trabajo. Por ejemplo, me preguntaba si Carbón se había portado bien hoy. Me preguntaba en qué templo había conseguido mi madre ese amuleto de la suerte. Incluso una vez, al verme agobiado por un proyecto, por primera vez me dio algunos consejos. Aunque fueron pocas palabras, cada una dio en el clavo, haciéndome ver la luz. Descubrí que, quitándole el disfraz de reina de hielo y acreedora demoníaca, Sofía era en realidad una persona muy competente, con gran capacidad profesional, lógica clara y un análisis penetrante de los problemas. Trabajar con ella te permitía aprender mucho. Claro, siempre que pudiera soportar su aura fría y distante. Y yo, parecía ser la única persona en toda la empresa inmune a esa aura. Después de todo, hasta la había visto con un abrigo de flores comiendo mazorca de maíz. ¿Qué más podía asustarme? Un día, la empresa organizó un team building en un resort de las afueras. Había aguas termales, barbacoa y paintball. Todos estaban emocionados. Yo pensaba que Sofía, siendo una diosa de hielo tan distante, no participaría en este tipo de actividades grupales. Para mi sorpresa, también se apuntó. En el autobús, todos charlaban y jugaban animadamente. Solo Sofía, con los auriculares puestos, recostada junto a la ventana, contemplando el paisaje, parecía completamente ajena al bullicio que la rodeaba. Carlos me dio un codazo. Luis, mira a la directora Sofía, que sola está, ¿no vas a hacer algo? Le lancé una mirada de desaprobación. ¿Que yo hiciera algo?
Temía que en cuanto me acercara, su mirada me convirtiera en una estatua de hielo. Al llegar al resort, por la tarde era tiempo libre. Muchos se fueron a las aguas termales. Unos cuantos solteros como Carlos y yo decidimos ir a jugar al paintball. Tras cambiarnos de ropa, con los trajes de camuflaje y las pistolas láser, nos dividimos en 2 equipos y comenzamos una batalla campal en el bosque. Estaba en plena acción cuando, tras una barricada, vi una figura familiar. ¿Sofía? ¿También había venido a jugar al paintball? También llevaba un traje de camuflaje, el pelo recogido con decisión, la cara pintada con colores de guerra, sosteniendo el arma con mirada concentrada y aguda. Su aspecto era completamente distinto al de la oficina, con su traje profesional, imponente y valiente. Esa palabra me vino a la mente sin querer. Parecía estar en mi equipo. La batalla era intensa. El fuego enemigo era feroz, no nos dejaba levantar la cabeza. Yo estaba escondido tras un tronco, buscando una oportunidad para romper el cerco. De repente, vi que un enemigo del otro equipo se acercaba sigilosamente por el flanco, y su objetivo era Sofía. Y Sofía, concentrada en el enemigo frontal, no se había percatado del peligro lateral. ¡Cuidado! Sin pensarlo, grité y salí de detrás de la barricada. La empujé al suelo. Casi al mismo tiempo, un láser impactó justo donde habíamos estado de pie. Yo encima de ella, podía sentir cómo su cuerpo se tensaba al instante. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas y barro. Nuestros rostros estaban muy cerca. Incluso podía ver sus largas pestañas y sus ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. En sus ojos se reflejaba mi rostro, aún consternado. Los disparos, los gritos a nuestro alrededor, parecieron desvanecerse. Todo el mundo desapareció, solo quedamos nosotros 2, y nuestra respiración agitada. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Tú. Ella habló primero, su voz algo temblorosa. Me estás aplastando. Solo entonces reaccioné, me levanté rápidamente y la ayudé a incorporarse. Lo siento. Balbuceé, con las mejillas ardiendo. Es que vi que alguien te atacaba por sorpresa. Ella no dijo nada, solo se sacudió el barro de la ropa. Vi que sus orejas parecían un poco rojas. ¿Sería una ilusión? Gracias. Al cabo de un rato, dijo suavemente esas 2 palabras. Luego, cogió su arma y, sin mirarme siquiera, se incorporó a la batalla. Su espalda parecía un poco avergonzada. Me quedé quieto, tocándome las mejillas, que ardían. Algo en mi interior parecía haber cambiado. Capítulo 10. Después del team building, la atmósfera entre Sofía y yo se volvió aún más sutil. Ella ya no volvió a mencionar lo del diario para burlarse de mí. Cuando la llevaba a casa, a veces incluso iniciaba conversaciones. Aunque la mayoría de las veces era yo quien hablaba y ella quien escuchaba. Pero al menos, dentro del coche ya no había ese silencio sofocante. Una noche, ella trabajó hasta muy tarde. De camino a su casa, empezó a llover fuerte. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente sobre el cristal. Al llegar a la entrada de su urbanización, me di cuenta de que, debido a la acumulación de agua, había un atasco. Parecía que no se iba a despejar en un buen rato. Parece que esta noche tendrás que quedarte aquí. Sofía miraba por la ventana y dijo con indiferencia. Me sorprendí. ¿Quedarme a dormir, en su casa? ¿No era esto demasiado rápido? No hace falta, ¿verdad? Dije con una sonrisa forzada. Puedo aparcar el coche a un lado y esperar a que pare de llover. ¿Qué pare de llover? Miró al cielo. Según el pronóstico, esta lluvia seguirá hasta mañana por la mañana. ¿Seguro que quieres pasar la noche escuchando la lluvia en tu coche con carácter? Yo, al final, la seguí hasta su piso. Era la primera vez que entraba en su casa. El piso era amplio, decorado con un estilo minimalista y frío, en blanco, negro y gris, como ella, pero estaba muy ordenado, y en el aire flotaba un suave aroma a perfume. Un samoyedo blanco se acercó corriendo, moviendo la cola, y se restregó contra mis piernas con entusiasmo. Era Carbón, parecía recordarme. Ve a cambiarte la ropa mojada. Sofía me sacó un par de zapatillas del armario y señaló el baño de la habitación de invitados. En el armario hay batas y camisas sin usar, tendrás que conformarte con eso. Dicho esto, fue a la cocina a prepararme un té de jengibre. Miré su espalda, sintiendo una mezcla de emociones. ¿Era esta la misma acreedora demoníaca que me trataba como un esclavo? Me parecía un poco amable. Me di una ducha y me puse su camisa blanca. La camisa me quedaba grande, me colgaba holgada, y olía a su perfume. Me sentía incómodo por todas partes. Cuando salí, Sofía estaba sentada en el sofá, con una taza de té de jengibre en las manos, esperándome. Ella también se había cambiado, llevaba un conjunto de ropa de estar por casa gris, con el pelo suelto sobre los hombros. Sin el traje profesional, parecía menos severa y más suave. Tómatelo,
para entrar en calor. Me tendió el té. Lo cogí y bebí a sorbos. Estaba caliente, pero reconfortante. Gracias. No es nada. Volvimos a quedarnos en silencio. La televisión estaba encendida, pasando una telenovela aburrida. Carbón dormía a sus pies. El ambiente era un poco íntimo. Oye, rompí el silencio primero. ¿Tú, cómo supiste que estaba atrapado en un ciclo? Era una pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. Sofía tomó un sorbo de su vaso de agua. Porque yo también lo he vivido. ¿Qué? La miré sorprendido. ¿Tú también? Sí. Asintió, su mirada perdida en la lluvia nocturna fuera de la ventana, como si se hubiera sumido en recuerdos. Hace mucho tiempo, solo un día. Ese día, mi padre murió en un accidente de tráfico. Su voz era muy suave, muy serena, pero yo podía percibir, bajo esa serenidad, una inmensa tristeza reprimida. Repetí ese día una y otra vez. Probé todas las formas posibles de salvarlo. Le llamaba por teléfono antes para que no saliera. Iba al lugar del accidente para intentar detener el coche que lo atropelló. Incluso llamaba a la policía, diciendo que allí iba a ocurrir un accidente, pero nada funcionaba. Cada vez, el resultado era el mismo. Solo podía quedarme mirando, una y otra vez, cómo se iba. Mi corazón se encogió, como si algo lo hubiera apretado con fuerza. Nunca imaginé que Sofía, una chica exitosa y privilegiada, tuviera un pasado tan doloroso. Así que, la primera vez que me cambiaste el fondo de pantalla por Ultraman, pensé que eras muy extraño. Recuperó sus pensamientos y me miró. Una persona normal no haría algo tan absurdo y sin consecuencias. A menos que supiera que al día siguiente todo se reiniciaría. Después, tu comportamiento se volvió cada vez más descabellado, y confirmé mi sospecha. ¿O sea que lo sabías desde el principio? La miré incrédulo. Entonces, ¿por qué no me delataste? ¿Por qué actuaste conmigo durante 100 días? Sofía me miró, con una emoción en sus ojos que no lograba descifrar. ¿Por qué? Hizo una pausa. Al verte, me vi a mí misma en aquel entonces. La misma soledad, la misma desesperación, las mismas ganas de hacer cosas extravagantes para demostrar que seguía viva. Simplemente, no quería que tú también te quedaras atrapado en ese sentimiento durante tanto tiempo. Así que, sonrió, una sonrisa con un deje de autodesprecio. Accedí a jugar contigo este juego un tanto infantil. Así que era eso. Resulta que no se trataba de venganza, ni de esclavitud. Era su forma de acompañarme durante esos momentos más difíciles. Mi corazón se llenó al instante de una emoción compleja, conmovido, culpable, y un atisbo de algo indefinible y palpitante. La miré, a esos ojos suyos que bajo la luz parecían especialmente claros y brillantes. De repente, tuve muchas ganas de hacer algo. Antes de que mi razón pudiera reaccionar, mi cuerpo ya se había movido. Dejé la taza en la mesa, me incliné hacia adelante, y, bajo la mirada sorprendida de Sofía, besé sus labios. Fin.